Pues nada, buenas amigos, bienvenidos a un nuevo directo, el del mes de noviembre, aquí en Aquarius GCM. Vamos a ver qué tal se da, como siempre, confirmarme tanto que se escucha el sonido, que se ve todo bien. Como veis os he dejado una pequeña encuesta, quitamos o vendemos algún acuario o proyecto. Evidentemente no tengo intención de quitar nada, pero bueno, a veces también por tiempo, ya veremos qué sucede, pero bueno, eso lo iremos viendo como siempre en el canal. Como sabéis, os cuento todas mis historias, todas mis anécdotas, todo lo que me sucede como un aficionado más que soy y normalmente casi en tiempo real. Y bueno, ya veremos ahora, sabéis, cambiamos de trabajo y todo eso, volvimos por suerte, porque para mí me considero una afortunada la investigación, que era lo que hacía antes. Y bueno, eso pues la investigación bien hecha lleva muchas horas, entonces por eso me he planteado quizá más adelante, si veo que no me diera tiempo, porque la prioridad antes que hacer vídeos son los acuarios, pero si veo que no me da tiempo, pues a lo mejor tengo 7 acuarios en casa, ya veríamos si quitamos alguno o no. Sé que me vais a decir todos planetariamente que no, yo votaría que no. Faltaba Chloe, ya se ha picado a salir con nosotros aquí, desde que subió el otro directo está siempre con nosotros, pero bueno. Confirmadme a alguien por favor que se escucha bien. Y buenas tardes Bumbu y buenas tardes Josep. Está aquí Chloe. Chloe, ¿te gusta más el protagonismo? Pues nada, por lo menos nos hace caso la gatita. Me he tenido que grabar esto antes, que esta tarde te has vuelto a subir y todo lleno de pelos. Todo lleno de pelos. ¿Tú te crees que podemos salir así en directo y no de pelos? A ella le da igual. De hecho, esto no sé si se apreciará, me lo destrozan los gatitos todo. O sea, no tienen malicia, pero... Buenas tardes. Y nada, si vemos que el directo va bien, seguir a la gatita. Si vemos que no, pues tendremos que bajarla, que se pone muy cariñosa. Ya está totalmente adaptada en casa también, lleva ya bastantes meses con nosotros desde que la adoptamos y eso es bueno, ¿no? Que los gatos se encuentren a gusto en su casa. Importante que todos nos acuariofilia, ya sabéis, pero los gatitos y todos los animales hay que cuidarlos. Y nada, y ahora después pues iré a por el refrigerio, porque normalmente empezábamos los directos 8, 8 y media, hoy he empezado un poquito antes, pues ahora sobre las 7 y media, 8 pues ya cogeré ese refrigerio, ¿no? Sabéis que nos gusta tomarnos una cervecita en amistad. También quería agradecer el último vídeo, bueno, no sabéis que hacemos directos tanto en Helio CM como en Aquarius GCM, pero el primero, que también fue el último que hicimos en el mes de octubre en Aquarius GCM, pues cuando nos estábamos despidiendo, un usuario, un suscriptor, Andrés, pues nos hizo un super sticker, es como un donativo al canal de 4 euros, se lo quería agradecer también públicamente y también decirle que me tomé una buena cervecita de selección a su salud, que al final somos todos aficionados y bueno, que sepáis que existen esas opciones, aunque no es la prioridad, pero bueno. También tenemos, mira, 30-70. Oye, si alguno quiere quitar un acuario, que me lo diga por privado qué es y se lo vendo, ¿no? Esto es hacer números en esta vida. Gilmar Ávila, buenas tardes. Parcero, te saludos de Colombia, ciudad Palmira, Valle del Cauca. Pues un saludo desde aquí, Albacete, España. Israel, buenas tardes. Y Juan Antonio, buenas tardes, señor Helio. Don Miguelito, ¿no? Nada, aquí soy Helio, ya sabéis, un amiguete más. Y buenas tardes, aquí usuarios que no tenía muy identificados, pero mola que se vaya uniendo más gente cada vez a este tema de los directos. Y os vamos ayudando, de hecho empezamos sin gatitos y mira, tenemos aquí una fija que es Chloe, que la culpa es mía porque la rasco, ¿no? Y la hago caso. Pero es que también me hace ilusión que esté la gatita integrada porque ya os digo, los otros dos, Junior es más cariñoso, pero es que Simba pasa de nosotros olímpicamente, es el amo de la casa. Muy bien. Pues nada, ya sabéis el funcionamiento de estos vídeos. Evidentemente, hoy he puesto el título qué bonitos son los acuarios de bajos requerimientos, porque sabéis que el último vídeo, el del domingo, estuvimos hablando principalmente en ese vídeo estado de evolución de que llevamos un año en realidad con el 500 en bajos requerimientos. Sabéis que casi todos los acuarios por tema de costes energéticos los he basado a bajos requerimientos. Y creo que es importante un poco, aunque vamos a responder todas las preguntas, pero centrarnos en los acuarios de bajos requerimientos, las dudas que tengáis, acuarios de gran volumen, de poco volumen, sílice que me preguntáis siempre, que el por qué, que si usamos o no, que si no uso, y las 1000 excepciones, porque al final son 1000 excepciones, que cada acuario es un mundo, y yo sencillamente os comparto lo que yo tengo, porque por un lado es mi forma de entender el hobby. Como siempre digo, no quiere decir que lleve razón en las cosas, sencillamente comparto lo que a mí me gusta y a partir de ahí pues intento poner ejemplos para ayudaros a quien pues, tengáis alguna duda.
o sencillamente cuando me pasa algunos otros canales en otros idiomas que yo los veo porque también me entretiene, que es así, al final no olvidemos que esto es así. Bueno, vamos a ver si puedo minimizar la encuesta. Buenas tardes, Juanchu. Y a Juan Antonio, ¿qué piensas de la nueva ley de protección animal? La verdad es que no la he leído, solamente he leído los típicos shorts, entonces opinar sobre una de estas cosas sin leértela sencillamente con un titular puede llevar a error, pero bueno, si es verdad, por ejemplo, eso, que está el bulo de que no te puede dejar los peces solos 3 días, a ver, yo soy el que piensa que el que cumplimos la ley no nos hace falta esas leyes porque tenemos respeto por los animales. Yo creo que esas leyes están para los que en realidad no respetan los animales en general, ya no solo acuariofilia, animales y todo eso. Yo te puedo decir que en mi caso concreto me he gastado una pasta para tenerlo todo automatizado. De hecho, yo los acuarios los veo todos los días y yo sencillamente el mantenimiento los hago una vez a la semana porque tengo torrenadores, autocomederos, etcétera, etcétera. Los animales están perfectos, pero bueno, ¿qué vamos a decir? Habrá que adaptarnos a lo que dicten. Juan Delgado, buenas tardes, viendo hoy en directo, siempre lo veo por diferido. Pues buenas tardes. De todas formas, el próximo directo que haga Angelio CM, también en otro canal, una de las encuestas que haré será un poco ver la hora que viene bien, pero ya os digo que es que al final no nos va a venir a ninguno bien y como he puesto justo antes de empezar en el grupo de miembros de canal, digo, al final es que no me gusta el protagonismo en realidad, pero claro, si es que si no salgo yo, pues poco directo vamos a hacer. También como ha dicho algún miembro de canal, digo, te dejas enfocando un acuario y te vas y nos apañamos nosotros, digo, pues también lleva razón. Sánchez, no sé si será M. Sánchez, hola, hace 10 días inició un Lutech y unas luces se me han desintegrado, anubias afectadas también, me han dicho que puede ser por el GH, lo tengo a 4, me han recomendado sales, ¿qué piensas? A ver, si es el primer acuario, está recién iniciado, muchas veces antes de poner planta lo que hay que hacer es dejar que madure un poquito el proyecto porque no sabemos cómo está todo eso. Cierto es que el GH es bajito y cierto es que las anubias y buces pues son plantas que suelen tolerar cierta dureza de agua, pero bueno. Por un lado, mira un poco subir la dureza de agua, tampoco hay que picarse en gasto de sales y sobre todo, pues eso, achaquémoslo también, si vienes, no sé si es experiencia o no experiencia y sobre todo, pues que no lo mismo como yo cuando monto un acuario que tengo el agua, lo tengo todo en casa, que cuando se empieza de cero, que quizás hay que dejarlos un poquito más que vayan madurando. Pero no tendría por qué pasar en realidad, pero bueno. Es que además en 10 días una nubia no tiene por qué estropearse en agua. Yo creo que es un poco de falta de madurez del agua en este caso. Pero yo, opinión, ya te digo, no tengo así un dato contundente que darte. Buenas tardes, Monse. Carmen Sánchez, se ve desenfocado, ¿podrías arreglarlo? Buenas tardes y gracias. Pues te puedo decir que como lo tengo aquí de control delante, soy el primero en detectar los problemas y yo lo veo bien. Si alguien más lo ve desenfocado, que me lo diga, pero en principio soy el primero en detectar los problemas y siempre lo comento por aquí y en principio lo veo bastante bien. Si hay más incidencias, pues intentaremos enfocar. Alberto García Filoso, hola, un saludo, mi amigo Alberto, un saludo. Y Juan Gelio, ¿qué sustrato considera para bajos requerimientos? A ver, siempre he dicho que ahí se puede usar lo que uno quiera. Tengo que ponerme, porque uno de los vídeos que os dije que os iba a hacer este mes era el tema del manado, ese tan solicitado manado, sobre todo cuando la gente se inicia en acuarios plantados. Yo el manado es un sustrato que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, como todos los sustratos, ojo, que esto es en general. Pero para un bajo requerimiento yo creo que lo más sencillo y lo más económico muchas veces son unas sílices o unas gravas a nuestro gusto. Pero sobre todo, más que el sustrato, siempre como digo, es saber las plantas que tenemos, la iluminación, ajustarla y a partir de ahí yo hago abonado en columnas de agua una vez a la semana y otra forma es meter esos complementos de pastillas en fondo, pero bueno, yo soy más partidario del abonado en columnas de agua con el propio cambio de agua, que recordemos siempre es el primer abonado, ese cambio de sustancias nocivas y meter sales nuevas en los proyectos. Y a partir de ahí también la buena elección de plantas hace que nos podamos apañar con una sílice en este caso. Para eso, como siempre digo, pues pongo mis propios acuarios de ejemplo. Buenas pececillos y más. Y Juan Antonio, lo veo bien. A ver, yo lo de la ley lo he dicho, me la tendría que leer evidentemente a ver si saco tiempo, es que ahora voy hasta arriba con la investigación, he hecho artículos aquí pendientes de leer, tengo bastante faena, con lo cual estoy contento, ni mucho menos me voy a quejar, que estoy súper feliz. Pero al final es eso, yo creo que las leyes penalizan a los que las cumplimos en realidad porque el que pasa de la ley va a seguir sin hacerle caso y yo creo que los que hacemos las cosas, o creo que lo hago bien, aunque siempre abro ese abanico de que siempre puedo mejorar, como siempre digo, pero yo no sé la ley esta de protección animal, en el caso de los acuarios, por ejemplo, cómo puede afectar. Si, a ver, siempre digo que somos capaces de mejorar y yo soy el primero que quiero mejorar, pero a ver si no te vas a poder ir de vacaciones. Pues oye, si se pone la cosa así, lo típico, tan fácil como dejarle la llave a alguien que venga y vea que está todo correcto, las automatizaciones, que ya me he gastado una pasta precisamente, y ya está, ¿qué vamos a hacer?
Jorge David Rubio, mi amigo Jorge, ¿qué tal está Jorge? Un saludo. Y Beni, está desenfocado porque no estás enfocando a los acuarios, efectivamente, no, y además un acuario tiene mejor presencia que yo muchas veces, como dicen mis amigos, con esta cara donde voy, ¿no? Juan M. Camacho, buenas tardes Helio y compañía, se te ve bien y enfocado. Vale, pues entonces lo que decíamos Carmen, a ver, yo normalmente soy el primero que detecto los problemas, los de sonido sí que no los detecto, pero los de imagen sí que ya nos pasó un directo que se quedaba pillado y eso sí que yo lo veo aquí también. Entonces intenta a refrescar la página web a ver si ha sido por eso o ajustar muchas veces en ajustes de calidad automática porque por defecto emitimos en 720 que es lo que permite la cámara en estos directos por la conexión, que se ve bastante bien porque luego lo he visto luego en televisión y todo a ver para comprobar cómo emito el sonido como dije hemos pillado unos micros nuevos, creo que todavía se escuchan bastante mejor, también confirmármelo. Y al final es eso, voy invirtiendo en mejora técnica. Los acuarios es mi hobby, lo digo siempre, y todo lo del canal y todas esas cositas que caen. Evidentemente, los donativos particulares, si alguien me dice, te hago este donativo por una cerveza, yo me tomo esa cerveza. Y de hecho, sabéis que todos que ha venido por casa siempre está invitando una cerveza. Hay que saber separar las cosas, que soy un aficionado más. Juan, para el invierno ponemos tapa o seguimos sin tapa. Ya he visto a Paco que la ha puesto. A ver, el tema de tapa o no tapa es una cosa de estética, siempre lo he dicho. Yo mis acuarios particularmente no tengo marcos, los tengo todos abiertos porque a mí me gusta así. Repito una vez más, no quiere decir que sea mejor ni peor, ni que tenga razón ni que no la tengo. Ayer, por ejemplo, me preguntó también un suscriptor a raíz del vídeo, bueno, y muchas cosas, que si me hacían humedad los acuarios, me dejé en el pueblo, lo tenía en la mano y luego lo dejé el otro día que estuve por un asunto familiar, el medidor de humedad. Y yo aquí realmente en casa no tengo humedad, pero no es porque sea más listo ni menos listo que nadie, sino porque esta casa por suerte está bien aislada y no me hace humedad. Yo antes de mudarnos aquí, en el bajo que vivíamos, hasta en agosto, y con el aire acondicionado puesto hacía humedad y chorreaban. Entonces depende muchas veces de las casas, igual que esta está muy bien aislada, no baja de 22 grados, también es un punto a favor, porque está muy bien cerrado todo, doble cristal, etcétera, etcétera. Y no me hacen humedad y no pongo tapa porque ese gasto de evaporación o de temperatura pues para mí es asumible por la propia estética, pero al final, como digo, es un hobby y ahí no quiere decir que tenga razón ni que no la tenga. Yo lo hago así porque me gusta así, pero si consideráis que es mejor poner tapa para mantener la temperatura, para que sea un poco de ahorro, pues hacerlo en este caso, ¿vale? Eso ya ahí no puedo entrar porque es muy personal. Millán Rufino, buenas tardes. Miguel, buenas tardes. Y Tinso BMW, buenas tardes de Sevilla. Pues buenas tardes. Paco, a las buenas tardes, becario. Madre mía, Paco, ¿cuándo hacemos otro juntos? Aquí, aquí o en tu casa, tú eliges. Y Bumu, ya está por aquí Paco de Acuarios 4K. Paco es aquí, me falta solo, mira, además, lo que hemos dicho, cuando tengamos que ir de vacaciones con la nueva ley animal, yo le doy las llaves a Paco para que venga a revisarme de vez en cuando y cuando se vaya Paco yo voy a su casa y le reviso los acuarios, así tan contentos y cumplimos la nueva ley animal, esa de no dejarnos los bichos 3 días solos. ¿Cómo lo ves, Paco? Buenas, Marcos, bienvenido. Y como os he dicho, me falta el refrigerio, pero me voy a esperar un poquito más tarde, que empezar antes el directo hoy, no es cuestión de ponerme a las 7 de la tarde ya de refrigerios varios. Daniel, buenas tardes. Y sácate el micro que roza con la barba. Pues mira, pues puede ser. Si hace ruido, decírmelo porque como tengo desconectado. ¿Ves? Esas cosas sí que no me doy cuenta. Ahora se escucha mejor. Intentaré estar más quieto y a ver si no hace ruido. Voy a tener que ir a Albacete, pues cuando quieras, Juan Antonio, sabes que estás invitado y yo siempre lo digo que tenemos el sitio para comer fetén, o sea que descolgar llamada y cuando vengáis por aquí, aquí estamos. Yo lo veo y de paso cuidas al Chucho, ¿vale? Pues yo te cuido el Chucho, pero tú me cuidas a los 3 gatunos. Y sabes que Simba te muerde. Y nada, bueno, como hemos dicho, preguntitas varias, sobre todo si queréis que nos centremos en bajos requerimientos. Que echo de menos como Paco ahí el holandés, cada vez que veo sus resúmenes me encantan los altos requerimientos, yo el 500 lo disfrutaba, pero de momento si monto más adelante será viendo con buena planificación y evidentemente si me hago un alto requerimientos, mira que me gustan, pero un acuario más chiquitín por tema de economía, que es mucho gasto de luz lo que hay en casa. Y además, como siempre digo, el macroalgas a todos efectos es como si fuera un alto requerimiento, no lo olvidemos. Se mantienen acuarios en
Periodos vacacionales y similares. Precios razonables. Razón aquí. Pues mira, al final, igual que hay gente que pasea a los perros, no te extrañe que tengamos que buscar a alguien que nos cuide los acuarios. A ver, también es como todo. Yo al final lo más que me he ido de vacaciones por curro muchas veces ha sido un fin de semana, o sea que no creo que me afecte. Y si me tengo que ir muchas veces por el tema de la almendra, lo sabéis, ayudar en casa y otros motivos, luego es que al final está Kigelia, entonces están siempre vigilados. Y luego además eso va a afectar diferente. Nosotros tenemos otro condicionante, igual que Paco pues tiene a Trufa, nosotros tenemos a los gatitos y los gatitos es que venimos a dormir todas las noches, incluso una vez que vamos al pueblo y dormimos aquí por estar con los gatitos. Al final una mascota no es un capricho, es una responsabilidad y luego aparte pues se disfruta mucho. Salgo perdiendo, dice Acuarios 4K, Acuarios HD o Acuarios MB, mójate. Me quedo con Acuarios 4K, ya lo sabes. Plantas para bajos requerimientos. Pues las de siempre, a ver, las vallisnerias. Todas las familias o casi todas, el 95% de las criptocorines y además van muy bien en sílice, eso es importante. Lo que decimos también de sílice, buena circulación, tuberculatas que remuevan. Lo repito mucho, pero es que es el ABC y es así de sencillo al final. Muchas veces lo que hacemos nosotros es complicarnos en exceso por el tema de querer meter cosas que no se pueden hacer o el meter una planta rojita. No, vamos a tener helechos. Variedad de anubias hay muchísimas y muy bonitas también. Y además ahorramos el luz, que es importante el tema de la luz, como se está poniendo hoy en día. Y así en general, pues hay algunas que sorprenden también, la Sagittaria subulata. Estoy mirando las grandes cantidades, por ejemplo, que tenemos de musgos, es decir, hay muchísimas plantas. La familia de Acichonodurus, igual el 90% se van a adaptar a bajos requerimientos. Y fíjate si ya te he dicho para hacer tanto montaje variado de plantas e incluso parte de biotopos. Y sencillamente ajustando luz, poca luz, y muchas de ellas van muy bien en sílice, ya hemos dicho. Buena circulación de agua, abonado en columna de agua, si es que lo necesita, como siempre digo, que son las excepciones, o pastillas de complemento. Y luego la otra solución, el otro día, como dijo Pago en un vídeo, también Retules lo hace, yo también lo hice, por ejemplo, cuando monté este bote. Aquí a veces se puede poner incluso una parte de Aquabasis, la parte del nutritivo debajo, y muy poquito, y sellarlo por arriba con sílice, y es otra opción de tener un reservorio debajo y que quede sellado, que no libere nutrientes a la columna de agua. Buenas tardes, doctor, gracias. Se me había olvidado ya hasta que tenía el título de doctor después de tanto tiempo sin estar haciendo investigación. Y ahora me lo recuerda todo el mundo y miro como digo, soy yo, sí. José Manuel Aranda, sé que es una pregunta típica, pero estoy ciclando un acuario de 30 litros para un beta. ¿Podría meter también alguna coridora o otocintrus? Para un otocintrus lo veo pequeño y para coridoras... a ver, es que las pigmeas no son en realidad de fondo, son más de nado libre, y las abrosus son más pequeñitas, pero el problema es que son peces que en realidad, si nos ceñimos a su propio comportamiento, yo que las tengo en 70 litros, por ejemplo, son más de estar en cardumen de 8 o 10, entonces ya meter 8 o 10 en un 30 litros, que al final son 20 y pocos litros reales, etcétera, etcétera. Entonces para esa limpieza, pues algunos caracoles o algunas japónicas. Las japónicas normalmente son grandes y los betas no se meten con ella en general cuando tengan sus refugios y sus cosas. Ya las neocaridinas son más chiquitinas y esas pues sí que las crías es más difícil, pero bueno, unas caridinas japónicas o algún caracol y ese beta, porque recordemos siempre que no es que sean 30 litros, sino vamos a hablar de litros reales al final, que es la realidad del ecosistema que estamos montando. ¿Se escucha bien? Así si me estoy más quieto ya no roza con la barba. A ver si los micros nuevos son la leche esto, pero hay que tener cuidado que se me olvida. Santiago García, hola. ¿Uno cómo puede calcular la altura de la iluminación si se ilumina con reflectores de 10 vatios a un acuario de 40 centímetros de alto? 90 por 40 por 90. Me refiero a la altura que hay entre el agua y la iluminación. Es que no hace falta calcular. Yo por ejemplo en mi caso particular, independientemente de la altura, cuanto más subes, es verdad que se pierde algo de potencia energética medida como par, no olvidemos siempre, radiación fotosintéticamente activa. Yo sabéis que a mí que me habléis de lúmenes litros, cuidadito, que tiene mucha trampa. Hablemos de efectivamente lo que es reproducible y es una forma de dimear. Si tú por ejemplo tienes mucha intensidad, subirla un poquito hace que pierdas esa intensidad si no tienes un dimmer natural. Para medir en realidad, calcular la altura de la iluminación muchas veces es al gusto de cada uno también, por estética. Yo tengo las pantallas colgadas la mayoría y las tengo unos 25 centímetros, 40 centímetros realmente el acuario emergido para que también quede hueco para las plantas emergidas, 20 centímetros el del salón que están colgadas. Entonces eso ya muchas veces también entra un componente de estética y de los soportes que tengamos cada cual de nosotros.
El acuario de Araceas es la leche. Imagino que dirás, Marcos, el de algas. Las bucefalandras. Ahí está. Lo de la encuesta lleva trampa. Sabes que si quitas algún proyecto, lo primero que te queda es hueco para el próximo. Evidentemente, hueco me podría quedar, Matías, que te sigo esperando, que estás invitado a una cerveza, ya lo sabes. La primera persona, y repito, si alguien no lo vio en otro directo, que me paró en el Carrefour y me dice que estás comprando cerveza para los directos, y yo, que en el fondo, como digo, si es que soy el más normal del mundo. Pero bueno, más que quitar uno para poner otro, es que lo que siempre digo, tengo 7 acuarios en casa, es posible que algún día por tiempo, al final, lo que no quiero es cogerle manía a este hobby tan bonito. Y lo que siempre digo, no olvidemos que uno de los 7 acuarios que tengo es el 500 litros reales, que ocupa más volumen, pesa más y tiene más litros reales que todo lo que tengo aquí en el estudio, que no es poco, ¿eh? Y esto lo puede decir la gente que lo ha visto en persona, que no es lo mismo lo que grabo que cuando la gente lo ve en persona, la impresión que da y del estudio que se llevan. Y luego lo que digo siempre, estudio, que este es el estudio que es aquí mi escritorio, y en el estudio tengo las cosas que me gustan, que son los acuarios. El micro bien alto, que luego se lo comen los perros o gatos. No, este no, que no lleva cables, no se lo van a comer. Agua chandalero, ¿hay alguna forma de no mover la sílice sin tuberculatas? ¿Qué opinas de la ICA LED Plus RGB para un 250 litros de 60 centímetros, bajos requerimientos y sílice? A ver, puedo decir que tener un acuario sano con buena circulación y algo que mantenimiento y tampoco mucha columna también es viable. Evidentemente yo uso el tema tuberculata porque si tienes un recurso natural vamos a aprovecharlo, que no olvidemos que los acuarios hay que intentar hacerlo lo más natural posible siempre para tener problemas. Y de la ICA LED RGB Plus no puedo opinar mucho en realidad porque no la he probado. Con 72 vatios, una única comparativa, independientemente del tipo de chip LED que tenga. Yo tengo, por ejemplo, mi Nemolite, la que tengo en el 300 litros, es de 72 vatios también esa pantalla LED. Puede que sean muy parecidas en las especificaciones técnicas, ya te digo, estoy hablando sin haberla probado, esto se comete errores. Para saberte exactamente lo que te podría decir, tendría que usar el aparato de medir el par que tenemos, si alguna vez ves esa pantalla, pero bueno, para un 250 litros de 60 centímetros, que al final se queda 50, entre que quitamos que no se llena hasta arriba y el sustrato de fondo, si es bajo requerimientos de verdad, te sobraría pantalla, porque yo mi Nemolite 72 vatios, para un 250 litros reales, que es mi 300, la tengo al 35% creo que es, y el acuario se ve como está en el canal, las plantas, ¿vale? Con las plantas que tengo. Ahora, si empezamos a meter plantas que no son realmente bajo requerimiento, ya hacemos otras historias. De plantas aráceas, imagino aéreas, Marco, aéreas. Hoy te estás jugando mal a pasar al corrector al amigo Marcos. Jaume Beltrán, felicitarte por el macroalgas, está ganando protagonismo. ¿Qué colores? La verdad es que sí, cada vez me gusta más el proyecto. Ayer mismo se lo dije a Paco, digo, Paco, que como dijo en su propio vídeo que va a quitar el marino, digo, monta tu macroalgas. Le he cambiado, luego lo enseñaré en el próximo vídeo, estado de evolución, le he cambiado el filtro, le he puesto todavía un poquito más de circulación. Y un Rhodactis Tutti Frutti que me ha pasado un amiguete, Raúl, súper bonito, un coral blando, porque ya está, no olvidemos que pronto llevará, aquí en casa lleva 5 o 6 meses ya, y lo montamos en el local, creo que fue en enero a finales, entonces va ya por 10 meses de madurez el proyecto y va evolucionando poquito a poquito, y es que es verdad que las algas me ayudan mucho a estabilizarlo. Y ayer, por ejemplo, un amigo me preguntó, ¿no mides los atos de marino? Digo, si es que no me hace falta medirlos, las algas es como un plantado y todos los días abono porque el acuario demanda, y es como digo, para mí es un plantado de alto requerimiento, con la gracia de que es un marino en toda regla. Es súper llamativo el tipo de proyecto y la verdad es que lo estoy disfrutando bastante. Vicente Pérez, buenas tardes. Yo creo que estáis todos los miembros del canal hoy en el directo, casi todos. Gracias por el apoyo, no solo por el apoyo al canal, sino por estar también en los directos y seguir los vídeos. Y Juan, Helio, ¿algún capricho o algo interesante para el Black Friday o el 11 del 11? De momento quedarme como estoy, aunque ya te digo, bueno, a lo mejor lo que he dicho, el filtro que he cambiado, porque le hemos puesto, cuando desmontamos el local era el Tidal 55, que no tiene la flauta de absorción de abajo, sencillamente lo tengo como skimmer, y quizás a lo mejor es muy grande porque lo tengo muy regulado. Si veo que tal, lo mismo pillo el Tidal 35, pero ya te digo, porque solo lo utilizo para la parte de absorción de arriba de skimmer,
y porque también le he hecho un brico que ya os contaré para que solucionara esos problemas de filtración superficial. Sencillamente es taparle un poquito la parte de abajo para forzar de verdad que funcione su función de skimmer. Pero bueno, eso ya lo dejamos para el vídeo estado de evolución, cuando toque el siguiente de este mes de noviembre. Que ya os digo, esta tarde estaba ahí algunas cosillas a medida cuando he venido a trabajar, me he puesto. Luego he echado un ratico aquí a trabajar desde casa hoy. Y nada, y ahora el directo. Juan Antonio López, muy buenas, tengo un 60 litros con alga pincel en la roca volcánica, creo que debe tener hierro como te pasó a ti con la dragón. ¿Qué puedo hacer? Saludos desde Murcia. Pues a veces ahí es mucha paciencia, limpieza manual, tratamiento con agua oxigenada, buenos cambios de agua, chequear de verdad que no se está liberando más hierro, aunque es muy difícil medir ese propio hierro si está por su estado de reducción. Como hemos hablado muchas veces, esto siempre se lo digo a un miembro de canal que es Domingo, que sabe muchísimo de esto, por el propio estado de reducción del hierro el test no te lo va a medir. Y luego pues hay unos peces, a mí me gustan también mucho, son los gobios arcoiris. Su dieta tiene parte de alga pincel, pero no nos olvidemos que no todo es eso. Para que los peces estén sanos tienen que tener de todo. Y también eso también lleva al debate muchas veces de que tener un poquito de alga punto verde es bueno, porque no olvidemos que es un ecosistema natural y los peces, aparte de lo que alimentamos, están 24 horas en ese entorno natural y tienen que tener sus pequeños nichos. Y saludos de Albacete. Jaume, buenas tardes, tengo dos preguntas. Y Ángel Cayuela, te pongo de radio en el coche. Buenas Ángel, ¿qué tal? Gracias. Para un Aquarius 60P, ¿qué debería ponerle una Chihiros Slim 45 de 45 a 60 o la de 60? A ver, yo para mi 60P, porque en realidad una Waterboss que tengo es una 60P de manual también, es 60 x 30 x 36 de alto, y yo tengo la Slim de 45. La tengo además, el proyecto cuando lo veis en el canal con buces, anubias, cristocolines, esa Slim 45 la tengo al 20%, cuidadito lo que da. E incluso yo creo que para hacer cositas de plantas bonitas, rótalas y tal, a 100% esa pantalla me daría. Ahora, si ya quieres hacer un high tech, lo que te salga más barato, o la Slim de 60 o la normal de 45, al final te va a dar bastante. Eso ya digo que es una cosa muy personal. Y la de 60 en realidad no la de 60-90, creo que la de 60-80. Ten cuidado por eso para algún futuro proyecto que te puedes llevar ahí una pequeña confusión. Marcos Yebra, a mí por muchas vueltas que le dé el Tidal 55 me tira más de skimmer que de tubo de entrada, de abajo. No sé, yo como el tubo de entrada estaba perdido, está totalmente cerrado de abajo. Ya digo, es reciclado de cuando desmontamos el local, que me lo traje yo porque sí lo tenía pensado por si algún día me hace falta precisamente para el tema de macroalgas. Y aparte de cerrado de abajo, pues de las ranuras que tiene le he tapado la mitad de abajo, entonces ya fuerzo todo lo de arriba que pase por arriba y hace mucho más de skimmer. Ya te digo, es que lo veo eso igual que el Tidal 35, es un filtro que lo veo haciendo ese brico que ya os contaré, ideal más que para acuario dulce, y alguno me va a matar, lo veo ideal para este tipo de proyectos de macroalgas donde podemos tirar de ese tipo de filtración de superficie, en este caso en concreto además. Gobio azul, que es más enano y puedes poner más. El tema de los gobios también hay mucha variedad y la verdad es que son muy bonitos casi todos. Jaume, y la otra pregunta es si conoces algún grupo de Telegram, Discord o WhatsApp donde el tema principal sea la acuariofilia. Muchas gracias. A ver, yo en teoría, la pregunta, te voy a decir la verdad. Yo tengo mi propio grupo de Telegram para los miembros del canal, ¿vale? El grupo funciona muy bien, pero ya os digo, es de pago y además entraba con 3 pavos hasta octubre, lo dije en septiembre, octubre, y además lo tengo hablado con los propios miembros del canal, lo pueden decir ellos, que para mantener que el grupo funcione bien, creemos que pagar es el mejor filtro que hay, porque la gente viene a lo que viene y sabe a lo que va, con respeto a todo el mundo. Y para entrar a, no sé qué es una excepción que votemos de acuerdo en el propio grupo, a partir de, porque di 2 meses de 1 euro, 2 meses de 3 euros y ahora son 5 euros. Y es que me da cuenta que es como mejor funcionan las cosas. Hay gente que por decir esto te critica, no lo entiende, le caes mal, pero bueno, yo una cosa funciona, va bien y la voy a seguir manteniendo en este caso. Y como siempre digo, porque no vivo de esto precisamente, además lo digo con toda la naturalidad del mundo. Y grupos de WhatsApp, etcétera, etcétera, pues hay muchísimos. Ahí está Acuariofilia Madrid, que es un foro también, gratuito. Y luego en cada ciudad suele haber grupos. Lo que pasa que yo en mis propias experiencias es que no estoy al final nada más que en el mío propio de Telegram, donde soy uno más, también lo puedo decir. Y grupos hay muchísimos. Lo que pasa que al final siempre se acaban desvariando. Cuando hay mucha gente se acaban yendo de madre, se empieza a faltar el respeto. Al final la gente siempre hay algún interesado.
Entonces, grupos hay muchos, yo no voy a recomendar ninguno porque soy el primero que no está en ninguno y el mío lo hice, el de Telegram, ya te digo, por petición incluso parte de algunos miembros y porque quería dar algo a la gente que ya apoyaba económicamente al canal sin pedirme nada a cambio. Cuidado, que eso también es importante y es que fue como surgió todo esto también en realidad. De hecho, el Telegram fue por sugerencia de uno de los miembros, José, porque yo iba a hacer un grupo de WhatsApp y dice, haz el Telegram, que es mucho mejor para la intimidad de la gente y todo eso. Y digo, vale, pues también lleváis razón, que yo me dejo aconsejar por la gente que todo no lo sé. Y como siempre digo, ni soy influencer ni me considero youtuber. Sencillamente utilizo YouTube como la red que es para compartir, pero ya está. Buenas tardes, Domingo, ¿qué tal? Y Roberto Rubio, buenas tardes, gracias por todo lo que haces, estoy aprendiendo mucho con tus vídeos. Pues precisamente pues para eso están los vídeos, es una temática de compartir experiencias reales, con datos reales, con experiencias estudiadas a nivel personal. Y al final es que la coreofilia es eso, y como siempre digo, no quiere decir que lleva razón, yo comparto lo que creo que tengo que compartir, muchas cosas que no encontraba o cosas que cuando yo en su día me tenía que iniciar, pues las tuve que pelear por mí mismo. Entonces, pues intento facilitar un poquito hasta donde llego, evidentemente. Francisco Cremades, muy buenas. ¿Tienes enchufes inteligentes en los acuarios? Normalmente tengo algunos para las pantallas que no llevan sus propios programadores independientes y también para los autorrellenadores, porque cuando estoy haciendo los cambios de agua le doy al botoncito, lo desconecto y voy agilizando. Y muchas veces son los que utilizo en este caso. Marcos, ¿hasta qué hora estarás por aquí? Pues hemos empezado hoy antes, pero bueno, la idea siempre de partida a un directo es que sea 1 hora. Y luego pues iremos evolucionando, si tiene que ser 1:20, lo va a decir el propio transcurrir del directo, lo que estemos cansados o las preguntas o la gente que esté siguiéndolo al final, Marcos. Dudo si ir al gimnasio. Hacer vuestra rutina normal, ya lo digo siempre. No hay obligación ninguna, ya sabéis que lo digo siempre. Daniel Juárez, ¿el caracol conejo estaría bien en grano de oro? Me vas a disculpar, Daniel, pero no entiendo la pregunta del caracol conejo estaría bien en grano de oro. Discúlpame. Juan Antonio López, ¿sabes si hay algún motivo general o carencia por la que los helechos se pongan negros? Mala circulación tampoco es buena. Le gusta cierta circulación a los helechos, buena iluminación y una posición principal. Los helechos son plantas que les gusta el protagonismo dentro de los acuarios en realidad. Es más por pereza. A ver, madre mía, por pereza llevo años sin hacer deporte. Y la encuesta, 53 votos, 26 decís que sí, que me carga algún proyecto y 74 que no. Bueno, haremos al final lo que tengamos que hacer, pero quería preguntar porque me parecía curioso. Y voy sacando gambas del cubo que limpié la arena el otro día y tengo cientos de Blue Velvet aquí. Yo tengo lleno de neocaridinas el de 30 litros porque está haciendo con las pruebas de esa videcría de barbocereza, que de hecho ya he terminado porque no me da más la vida. Y recuerdo cuando tenía el beta, lo que veis, lo que son las redes sociales. Teníamos el beta y decía todo el mundo, ¿cómo tienes el beta con esas gambas? No sé qué, se las va a comer. Digo, que hay espacio y me crían. Pues efectivamente fue quitar el beta, hemos puesto ahora en los experimentos y han proliferado las gambas, pero no sé si os digo que hay más de 100, es increíble. Ya he sacado 3 veces para darle a 3 amigos. Y además creo que si no ha ido mejor el tema de la cría del barbocereza, porque hay algunos 3 o 4 alevines y el otro día, es porque creo que hasta las propias gambas, como hay tantas, han comido parte de la puesta, aparte de otras historias de fertilidad y tal, pero bueno, es un vídeo que ya tengo todos los datos. Como siempre creo que se puede haber hecho mejor, pero bueno, creo que voy a hacer un vídeo interesante cuando me ponga a grabarlo, ya tengo todo grabado lo que necesito, me falta ponerme la grabación final. He grabado lo que son los recursos y, como digo, pues para diciembre seguramente, a ver si me pongo ya las siguientes semanas a ratitos y otro de los vídeos que va en el canal, basado en experiencias propias al final, ni mejor ni peor, propio. John Aguirre, creo que en Latinoamérica llaman grano de oro a un sustrato de color amarillento que es el grano de grano medio grande. Creo recordar que es eso en algún que otro vídeo que he visto. Vale, pues gracias por la aclaración, porque ya os digo que muchas veces ni sigo a mucha gente ni estoy puesto en 100% de las cosas. Pero bueno, igual que por ejemplo para las corridoras pues le gusta más la sílice fina. No quiere decir que estén mal en otro tipo de sustratos, va a depender de la rugosidad, etcétera, etcétera, y el tipo de montaje en general. Los caracoles va a depender, hombre, al final los caracoles son muy duros, pero los que son de sustrato, pues cuanto más fina sea la sílice, en teoría van a estar mejor. Evidentemente, esto es sentido común. Un caracol se va a mover mejor entre una sílice que si es granulado o roquitas pequeñas, como es de naturaleza entender este problema. José Rodríguez, buenas tardes. Me coges trabajando, tendré que verlo después. Pues nada, lo siento mucho. Ya os digo, el próximo directo con Angelio CM haré una encuesta
en función de las horas, porque oye, si me salgo un día antes como hoy y lo puedo hacer, pero me tengo que esperar en vez de empezar a las 7 a las 8 porque la mayoría vota eso, lo puedo hacer. Lo que no puedo hacer es si la gente vota a las 6 de la tarde porque no estoy disponible. Al final creo que hay un entendimiento en todo lo que digo y en todo lo que comparto siempre con vosotros. Miguel Cuevas, hola Helio, tengo un cubo de 30-30-30, una Chihiros WRGB2 y el clásico abonado 10-1-15. Inyección de CO2 continua, pero mi rótala no se pone muy roja como las de Paco. Vale, lo del típico abonado clásico 10-1-15, te invito a que te veas el vídeo de la ley de refill que tengo en el canal, porque el típico abonado 10-1-15, eso es lo mismo que puede decir que tienes 2-0-2, por ejemplo. Potasio va aparte, siempre lo explico. Y a lo mejor es que también tienes que darle tiempo, porque eso va sobradísimo de luz en principio. Así a ver si es que falta de madurez del proyecto y que lleva poco tiempo. No sé si se escucha la música. Si se escucha la música me lo decís y voy y le doy al vecino en la pared. Buenas tardes, voy a reiniciar un acuario amazónico en el que me quedé sin habitantes. Tenía en el fondo una cama de arlita cubierto por una malla. Quería aprovechar esta arlita, pero tuve en su día. Superpoblación de caracoles. ¿Qué me recomiendas? A ver, la superpoblación de caracoles normalmente suele ser porque sobrealimentamos. Entonces, tenlo en cuenta para la próxima vez, lávala bien y a partir de ahí, si el acuario te habla, si tienes sobrepoblación de caracoles es porque sobrealimentamos y los caracoles van limpiando esos restos. Si tienen recursos, siguen creciendo. Es así. Lo hemos explicado también muchas veces. Nadie me dice si se escucha la música de fondo o no. 27% a 73% la encuesta. Y yo creo que vamos a ir pronto a poner el refrigerio si no me decís nada. Se escucha, ¿verdad? Nada, vamos un segundín y me disculpáis así. Hoy me dejo el micro. Pues nada, disculpa la interrupción. Ahora ya, hablando se entiende la gente. Y agradecer a mi vecino que la verdad es que me llevaba muy bien y al final todo se habla. A mí en general, de hecho no me molesta normalmente la música, incluso muchas veces estoy aquí, pues si la escucho de al lado, la verdad es que a mí hay ciertas cosas que me dan igual, pero bueno, lo que no quiero es que moleste el directo en este caso, por cortesía que se llama, ¿no? Se escucha un poco, se escucha, no se oye. Pues nada, ahora sí que no se va a ir, pero bueno, agradecerle, como digo, al vecino que nos llevamos muy bien. Pedro Bonet Gil, buenas tardes. Me gustaría que me recomendaras un equipo de CO2 para acuarios pequeños, menos de 100 litros, que calidad-precio esté bien. Buah, ahí entramos en lo de siempre. De hecho, voy a traer una cosita, ahora que me has hecho esa pregunta, porque lo que siempre os digo es muy complicado, y así también probamos la distancia a la que llega el micro inalámbrico. Es muy complicado recomendar ciertas cosas por temas de economía. Los equipos pequeños en proporción son caros, ¿vale? Y yo os puedo decir que al final lo mejor es una botella de CO2 comprada, un manorreductor sin electroválvula de AliExpress, como los que yo utilizo, una válvula antirretorno, difusor ya sea externo o interno al gusto. Porque mirad qué botella me he pillado por AliExpress, que lo típico, luego te sale barato, pero problema, cuando ha llegado venía llena de agua. Se ve que la persona que la tuvo le hizo vacío, una de las veces absorbió, entonces la está limpiando, le está sacando. Esto que vais a oír, porque le he hecho una pequeña carga para probar que no pierde. A ver si puedo. ¿Habéis visto? Así también me ayuda a sacar el agua que le ha quedado.
Y como veis, sería una buena opción. Si me he gastado la botella con gasto de envío todo 25 euros, pues la verdad es que no suele salir todos los días, pero por eso hay que estar pendiente muchas veces de estas cosas, sobre todo si la podemos aprovechar. El manoreductor al final lo he tenido que tirar, pero bueno, al final voy a aprovechar la parte que pueda. Y como siempre digo, un extintor de 5 kilos en un punto donde lo retiren, que conozcáis a alguien que trabaje en eso, digo, en la botella de CO2, un manoreductor de AliExpress de 22 euros, los puso yo, os he dejado los links, los siguen funcionando después de años, ahí los tengo. Te puedes montar por 50, 60, 70 euros un buen equipo. Y lo de que sea menos de 100 litros o más de 100 litros, tener cuidado también porque al final es comodidad. Si tú pones una botella de 2 kilos para 100 litros, es probable que te dure para todo un año de proyecto, porque por mucho que parezca, en un CO2 profesional, 2 o 3 meses al final se hace muy cansino tener que estar recargando. Entonces calcular, como lo he dicho muchas veces, que por lo menos os dure la recarga para 8 o 10, un año sería lo ideal, porque al final es que si no se le coge manía, se deja de usar y es como siempre digo, lo que no se usa es lo que sale siempre caro. 46 usuarios y no, con el vecino ya digo que me llevo muy bien, Marcos. Al final es hablar con esta gente y de hecho lo que le he dicho que es fallo mío, le voy a pillar el teléfono, pues estamos siempre al lado y cuando vaya a hacer esto le mandas un WhatsApp, oye que voy a hacer el directo de tal hora, he terminado, pon la música, lo que te dé la gana. Y al final es así como se lleva bien la gente, pienso yo, en esta vida. ¿Has sacado la de los ojos negros? No, yo no soy de discutir en esta vida, no he discutido nunca con nadie y no tengo pensado empezar ahora. Pedro Bonet Gil, ¿y dónde se realizan las cargas? Pues normalmente en los sitios donde rellenan los propios extintores. Y eso es lo que decimos siempre, en los foros de cada ciudad pues te pueden aconsejar. Nosotros aquí en Albacete nos aconsejamos la gente, ahí yo los llevo a un sitio, hay 2 o 3 sitios. Entonces ya te digo, solo entramos en las excepciones particulares que yo puedo aconsejar a la gente que es de mi ciudad, pero no puedo aconsejar por muy buena intención que tengan cosas que no conozco ni debo, porque ahí es donde se hacen los errores y al final es muy fácil opinar cuando se juega con el dinero de otro. Cuidadito con eso, yo eso no lo hago o intento no hacerlo porque es uno de los mayores errores que podemos cometer. Helio, ¿harás vídeo de reproducción de los barbos cherry o cereza? Sí, ya he dicho que, bueno, tengo uno aquí, tengo 3 o 4 pequeños allí, ya he dicho que había problemas técnicos, pero lo que es la base de la información a compartir la tengo, lo que tengo que ponerme es a grabar el vídeo, que cuando saque tiempo. Eso es lo que me falta ahora mismo. Y José Manuel Aranda, ¿ciclar con plantas o sin plantas? Depende del tipo de proyecto. Si es la primera vez que montas un acuario, a veces es mejor dejarlo madurar un poquito, como he dicho al principio, una de las primeras preguntas hoy, que se deshacen las plantas porque el agua, ahí sabéis los acuarios al principio, los montajes pasa de todo, también depende de la experiencia que tenga cada uno. Yo en mi caso empiezo siempre con plantas porque primero las tengo activas, las tengo en casa, tengo más proyectos y cuanto antes empieza a funcionar, ¿qué haces, Chloe? Mejor y más problemas nos quitamos porque, como siempre digo, lo que no consuman las plantas es oportunidad para las algas. Y nada, antes no nos hacías caso y ahora estás aquí siempre con nosotros. Bueno, si no preguntáis nada, ¿tapas los acuarios en invierno? No, yo lo he dicho antes, esta ya me has preguntado ahí antes hoy, y yo por estética no lo hago y porque a mí en verdad mi casa está bastante bien aclimatada, lo que siempre digo, igual que en verano no me hace humedad, en invierno tampoco me hace humedad. Y al final, como no baja ni siquiera la propia casa de 22 grados, por suerte, a ver, si no llega un Filomena como hace el invierno pasado anterior, yo de momento los tengo abiertos por estética. Es parte de lo que me gusta a mí y como digo ahí, importante, que no quiere decir que tenga razones como a mí me gusta, ¿vale? Aquí hay que saber separar siempre dos cosas, que a veces las personas por querer llevar razón llegamos a enfrentamientos cuando sencillamente decir, no, yo lo tengo así porque es que al final me gusta, y ya está, eso yo no creo que tenga los acuarios mejor ni peor por tenerlos tapados ni destapados. Igual que siempre he dicho que no hace falta para tener un gran acuario una urna abierta como las tengo yo, o ópticas, que se puede hacer un gran acuario igualmente plantado de paisajismo en un acuario, tapado, con marcos, etcétera, etcétera. Y Daniel, ¿ya es hora del refrigerio? Pues sí, la verdad es que lleva razón, y cuando uno lleva razón en esta vida, pues hay que dársela. Y eso es así. A ver, vamos a coger vasito. Y refresquito. Y ya estamos de vuelta.
Durante el ciclado con plantas, ¿cuántas horas de luz pongo? Pues yo haría las de siempre, las 8, porque cuanto antes adapte las plantas a su fotoperiodo, mucho mejor. Otra cosa es que vaya subiendo progresivamente la intensidad de la luz, y otra cosa importante también es que directamente, como decírtelo, vayas controlando los parámetros de que no tengas mucha liberación de nutrientes, porque si puedes tener las horas de luz, pero a lo mejor lo que tienes que hacer es esas 8 horas de luz, la intensidad que corresponde en función del tipo de plantas, y a lo mejor al principio cambiar un porcentaje de agua todos los días o cada 2 o 3 días. Y si no es mi primer acuario, es para un beta. Eso lo puedes hacer, pero y luego cuando pase ya 30 días y veas que las plantas crecen activamente, pues es el momento entonces de introducir en este caso el beta. Salud, abro la mía también. Pues nada, ya sabéis, aquí somos todos adultos. De momento se puede tomar una cerveza en su casa. Ya sacarán una ley que si haces un vídeo tampoco puedas beberte una cerveza. Esto no voy a opinar de estas cosas ya porque tela. Y nada, lo dicho, tengo que ponerme a hacer el vídeo del manado, como os he dicho, que lo tengo prácticamente en mente, pero es, como digo, ponerme... Y cuidado que no me roce la barba el micro. Salud, gracias y buenas, David. Venga, yo me hago una cola que soy muy macho. Escucha, al final es cada uno. Yo es verdad que me gusta la cerveza, siempre lo he dicho, me gusta la cerveza. De hecho, ya cuando salgo, lo poco que salgo, me gusta tomarme una buena cerveza, más que una copa, en realidad. Y como siempre se dice, beber con moderación, evidentemente. 56 usuarios, yo creo que es récord absoluto de que estamos haciendo directos. Y vamos a ver la encuesta. 63 votos, 30-70. Bueno, decidme los que queréis que quite un acuario, cuál me queréis comprar, ¿no? No te preocupes, José, los médicos te quitan las dos por igual, efectivamente. Hombre, Guillermo, de Jeva Happy, un saludo. Pasa a saludar y ya que te pillo en directo. Pues muchísimas gracias, Guillermo. Y yo me abro una también. Además, fijaros, por eso funciona el grupo de miembros de canal, porque todos tenemos la afición de tomar una buena cerveza después de trabajar. Evidentemente, vamos a ser cautos y moderados, pero que es otro buen hobby. De hecho, yo creo que un día a ver si hacemos ese directo con Paco y hacemos un directo directamente hablando de tipos de cervezas, que yo creo que va a ser récord absoluto en el canal que se haga de audiencia. Por cierto, felicidades por ese macroalgario, se ve muy bien. Yo me quiero animar a uno, pero tuve un marino normal y no me gustó. A ver, el tema de las macroalgas, ya os he dicho que a mí me llama la atención porque a efecto práctico de todo, de pantalla, de abonado, aunque lleva un porcentaje diferente, lo trato como si fuera un plantado y para mí entonces no ha sido mucho reto. También es decir que a veces me da pereza porque yo los de bajo requerimiento, sobre todo, me pego meses sin tocar un cristal con perlón. Y este lleva un cambio de agua, eso sí, en vez de todas las semanas cambiar agua, le cambio el agua una vez al mes. Eso, ahí ahorro trabajo. Por contra, pues todas las semanas hay que limpiar un poquito más los cristales porque el marino suelen ser más complicados, al menos la experiencia que yo estoy teniendo. Ya sabéis que no soy experto, pero bueno, aguantándome de semana a semana bien, que da la cara, yo muy contento. Y lo que siempre digo, me pregunta mucha gente sobre vídeos de macroalgas. Siempre digo que son los que tengo en la propia sección de macroalgas y sobre todo los que hacemos en cada vídeo estado de evolución. Cada 15 días voy contando las cosillas que voy viendo, que porque hago una cosilla. No lo hago porque, como siempre digo, suscribiros tal, pero es que para mí es lo más cómodo por el tiempo que tengo, pues vas contando experiencias reales. En vez de tenerlas en un vídeo, pues lo hago así, se va contando. Los vídeos de esta evolución creo que son muy entretenidos porque se ve todo un poquito y al final, como lo hago yo, que cuentas experiencias reales. Y al final es eso, lo voy viendo o lo vais viendo igual que yo, cómo va evolucionando desde el principio que empezamos en el local, los primeros resúmenes de Paco hasta ahora en casa. Y son muy llamativos los temas de los macroalgas, los acuarios estos. Daniel, pero una de al litro, evidentemente. Si te dicen una al día, pues tú pones la medida. Así no hay problema. Jaume, Winter is coming, ya no hace tanta gracia estar en las terracitas. Audiencia récord. Sí, la verdad es que el Winter is coming, pero y además aquí en Albacete que pasamos de verano a invierno. Es increíble cómo cambian las temperaturas y además se nota mucho frío. Yo me bebería otra, pero ahora no tengo. Eso es peor, eso es peor. Hay que hacer aprovisionamiento los fines de semana cuando se vaya a comprar o cuando pueda cada uno. Venga, a ver si don Guillermo se une al grupo.
Pues sí, es que Guillermo Barriento de Jeva Japín lo tengo invitado por petición de muchos de nuestros miembros de canal y también porque yo quiero que esté, porque me llevo muy bien con él. Está invitado al grupo de Telegram, pero es que Guillermo no tiene Telegram, entonces igual que hay un par de miembros de canal que tampoco tienen Telegram, que yo se lo he dicho en persona, digo, el día que tengáis Telegram, de decírmelo, que os paso la invitación para entrar al grupo y respeto la antigüedad, evidentemente. Pero bueno, al final es eso. Y Javi, buenas, aquí otro fan de las macroalgas, el amigo Javi. Guillermo, el taller que das en Sakana se podrá hacer en streaming. Bueno, eso pregunta para Guillermo, de si nos quiere responder. Y José, una pregunta, ¿inyectar abono en el sustrato debería utilizar un NPK o mejor hacerlo por separado? A ver, esto es la moda, la está teniendo de moda Paco. Deberéis de preguntarle a Paco, pero mejor que por junto o por separado, lo que habría que ver es qué carencias hay en ese sustrato para ver lo que vais a meter si vais a inyectar. Si se meten las cosas de más y si luego se te libera, al final se mete de todo porque igual que hago yo el abonado semanal cuando hago el cambio de agua, meto de todo un poco para que no falte de nada. Pero es que no es exactamente la misma técnica y sobre todo eso de pinchar en los sustratos, cuidadito que vamos a acuarios de altos requerimientos donde se consume todo, se consume mucho más, se cambia mucha más agua semanalmente para corregir también ciertas cosas, evidentemente, tenlo todo eso en cuenta. Pero no os puedo aconsejar más de eso porque no inyecto abono en sustrato en mi caso. He comprado la grava volcánica de jardín, espero no traiga mucha traza de hierro. A ver, la grava volcánica yo lo que haría es como el manado, porque al final la base es la misma. Es lavarla muy bien, con muchos cambios de agua durante un par de meses, con la misma concentración de agua que vais a tener luego también en el montaje final. Ya os digo, es un anticipo de lo que va del vídeo del manado, pero es que la grava volcánica es eso en realidad y el manado, desde mi punto de vista, no deja de ser grava volcánica triturada en realidad. Muy buenas, voy a por la birra, efectivamente, como nos gusta a los miembros del canal. Y súper bien, un vídeo sobre el JBL manado. Es uno de mis acuarios, yo lo tengo con rótalas y cuba. Me gusta mucho porque no se degrada y yo no soy muy de estar rediseñando los acuarios todos los años. A ver, el manado aguanta mucho y a ver, yo como siempre he dicho, no es ni mejor ni peor, tiene su complejidad, pero hay que saber usarlo. El problema es que se suele usar, siendo de los más complejos de mi punto de vista, cuando tenemos menos experiencia, cuando pensamos que hacemos un high y en realidad nos falta luz y es un medium test, se juntan mil historias que hace que se nos complique la cosa, pero yo si recordáis, cuando empecé el canal, mis primeros vídeos, tenía mi 240, que no está en casa, lo tiene mi amigo Dani, como siempre digo, y tenía manado y lo tenía tapizado, es decir, se pueden hacer muchas cosas, pero hay que saber lo que hacer y también con las cosas que más problemas nos dan, también son las que si nosotros queremos más nos enseñan cuando nos enfrentamos a los problemas. Si nos lo dan todo hecho, luego lo más mínimo parece que nos agobiamos, pero cuando te has comido todos los problemas por ti mismo, se aprende mucho y eso también es positivo en este hobby. Javi, la verdad es que me está gustando bastante el tema de las macroalgas. Y David, cocerla, no, lo de cocerla, a ver, yo si le quieres un calentón, pero yo lo que haría sería saturarla, como te he dicho, a base de lavados, porque va a ser lo que más estabilidad te va a dar en lo que vas a tener luego en el acuario, que no va a ser un acuario cocido, sino va a ser un acuario con esos parámetros que tú vas a tener. Porque se producen pequeños intercambios, etcétera, etcétera, entonces yo me iría a saturarla por lavados. Parece fácil, pero tiene su cosa, evidentemente. El macroalgas, a ver, no es tan difícil desde mi punto de vista, pero sí que hay que entender que es eso, que no es un marino como tal, que pasa igual que los acuarios, cuando digo vas a hacer un low test, no me metas la planta que no corresponde, pues en el macroalgas vete a ciertas cosas, que te apañes con la luz de iluminación, todo lo que metas que sea mayoritariamente al 99% fotosintético para no tener que empezar a editar otras historias, etcétera, etcétera. Al menos eso es la experiencia que yo voy teniendo con el macroalgas y lo que voy mostrando, como he dicho, en los propios vídeos. Helio, nada, gracias a ti, José. Y Juan M. Camacho, Helio, tengo un acuario de 10 litros que estoy ciclando con agua del principal, que está saliendo alga filamentosa marrón. ¿Qué le puedo hacer? Le he hecho tapados de luz, pero no me da resultados. Es raro. Sigue haciendo cambios de agua y que se estabilice, pero la alga filamentosa marrón, a no ser que te refieras a que es filamentosa corta, que en vez de sea la pincel por un lado y que tenga roca volcánica, por ejemplo, como hemos dicho antes, o que sea roca dragón, no lo sé qué puede estar pasando, es raro en realidad, porque al principio los montajes no suelen dar problemas, sobre todo si tenemos cierta experiencia.
David Vilar, yo tengo el manado de un 240 con las pastillas de Neo, con Monte Carlo rotas, etcétera, y lleva mucho tiempo bien. Evidentemente, si es lo que digo, el manado cuando está saturado puede durar mucho tiempo. También es verdad que nosotros muchas veces hacemos problemas por a un montaje, no lo monto, no saturo, llegas sin tienes experiencia, lo que he dicho, llegas, coges el saco de manado y lo sueltas en el acuario y lo llenas y empiezas a meter luz, y empiezas a meter plantas. Con planificación, siempre lo digo, nos quitamos muchísimos problemas, hacemos que sea más económico el hobby en realidad y disfrutamos mucho más los proyectos. José Segura, Helio, ¿qué opinas de abonar con peristáltica en acuario plantado? Sí, a mí yo cuando he tenido altos requerimientos he usado peristáltica para no complicarme la vida, que no se te olvide y sobre todo mantener esa estabilidad y esa regularidad para que no bajen los niveles. Porque el problema de los altos requerimientos es que consumen mucho y cuanto algo de lo importante falta, automáticamente dejan de consumir lo demás y oportunidad para las algas. Entonces, abonar con peristáltica es una forma de automatizar y hacerlo fácil. Y el macroalgas, por ejemplo, tengo la peristáltica porque utilizo lo mismo. Abono todos los días para no quitar mis historias. Bajo requerimientos, por ejemplo, lo tenía en el 500 y lo dije en uno de los vídeos hace poco, que ya la quité porque al final he decidido simplificarme la vida y en el cambio de agua, como hago los otros bajos requerimientos, le he hecho un tapón de abonado y fuera. Pero sí que la tenía la peristáltica, esa misma dosis que echaba semanalmente, diariamente, y al final, pues por ahorrar un enchufe que quito de la peristáltica y me va igual de bien en este caso. Ya digo, en este caso sí que lo recomiendo más para altos requerimientos, llevas un control más preciso del abonado, en función también de la experiencia de cada uno y el tiempo que tengamos, que eso es fundamental, hay que tenerlo también en cuenta. Qué bueno el acuario de macroalgas, gracias Guillermo. Y te han dejado una preguntilla por ahí si vas a hacer un streaming o no sé qué de un evento, Guillermo. Y me abro la segunda ya, ahí está, muy profesional. Carmen Sánchez, al refrescar la pantalla se te ve perfecto, perdona y gracias por el truco, nada. Ya, a ver, a veces falla la emisión, por eso digo que refresco, porque si yo soy el primero que detecto un fallo de imagen, por eso tengo aquí la pantalla delante, igual que los de sonido me los tenéis que decir vosotros, porque si lo tuviera el sonido se me apagaría y sería imposible hacer el directo en este caso. Y nada, 51 usuarios. Vamos a ver también cómo va la encuesta. 31,69. Y nada, bueno, contarme cositas vosotros también, porque como os he dicho, bueno, ayer subí un vídeo del hormiguero en el otro canal, lo grabé el domingo y la verdad es que, oye, me ha hecho ilusión esa hormiga cogida de la calle que haya hecho la primera apuesta. Ya veremos cómo evoluciona ese proyecto, mezclando todo un poquito. Pero bueno, si os queréis pasar por otro canal, Helio CM, ya sabéis que subo casi todo lo que no está relacionado con la acuariofilia y otros temas. Y Juan Camacho lleva arena fina y las algas son bastante largas, no son de las cortas o algo y algo de ciano. Pues no sé, a ver, esto es lo de siempre, los acuarios pequeños tienen la fama de que son más difíciles estabilizarlos. Yo tengo el de 6 litros y lo tengo bastante estable. Sencillamente haz cambios de agua y controla la iluminación. Y también, como tú has dicho, a lo mejor al principio para arrancarlo es bueno meter agua de otro acuario principal, pero una vez que ya el acuario está montado, intenta meterle cambios de agua normal por esa sustancia que puedan venir del otro acuario principal. Sencillamente tratarlo como un acuario independiente en este caso. A ver si empieza a corregirse y sobre todo paciencia. Los proyectos nuevos y los proyectos chiquitines, paciencia, eso es fundamental. Lo de la encuesta es un poco a lo que te apetezca. Efectivamente, José. A ver, la encuesta más que lo que me apetezca va a venir determinada por el tiempo y planificación. Y es que me ha empezado a surgir la duda porque, digo, si quito un acuario, ¿qué pensará la gente? Pero claro, luego pienso que la gente yo creo que a veces olvida lo que siempre digo, que tengo un 500 litracos en el salón. Y luego aparte tengo los otros 6 acuarios. Bueno, el chiquitín es un acuario, pero lo cuento como un ecobote, o igual que este ecobote, me lleva muy poco trabajo en realidad. Por suerte, pues me van bien las cosas. El tema de planificación y no me dan problemas. Pero claro, luego empiezas a pensar, y como digo, de momento, pues los domingos por la mañana, en un par de horas me ventilo todos los cambios de agua y luego pues puntualmente vas retocando las cosillas que te haga de los diferentes proyectos. Lo tengo todo ya sota, caballo, rey, muy estandarizado. Y seguiremos así, pero bueno, si veo que alguna se empieza a estropear o tengo algún problema de falta de tiempo, antes de que un acuario se estropee, pues es el momento de, creo que por la responsabilidad que tengo de compartir esas experiencias, pues antes de que una cosa vaya mal, mejor desmontar un proyecto en todo su esplendor que no dar lugar a tener un problema, pienso yo.
Al menos eso es lo que comparto y es lo que intentaría hacer. Los problemas ya vienen solos, pero si los podemos evitar, mejor que mejor. Marcos, yo me he comprado la nueva arena de Willow llamada Choco, pero desde la propia tienda me han advertido de que se puede bajar ligeramente el pH. Entonces es posible que sea una arcillosa, más arcillosa que sílice, perdón, más arcillosa que sílice. No lo sé, a ver, hay sustratos que bajan el pH. Y si es arena, las sílices no tienen por qué ser eso. Otra cosa son los compuestos nutritivos en este caso, que lo que suele liberar son ácidos húmicos normalmente, de esa riqueza de nutrientes que tienen, y por eso suelen bajar el pH al principio sobre todo. Una arena es raro que haga eso, si es una sílice como tal. De todas formas te digo una cosa, estoy hablando un poco desde la teoría sin en este caso haber visto. Yo sé que de la de Guyo tengo la cimarrón, me encanta tanto la textura como el color, pero bueno, al final en este caso serás tú el que nos tendrás que decir con tu propia experiencia lo que vas a ver. Dice, le viene mejor a las criptos. A ver, yo tengo las criptocorines, por ejemplo, y la subulata, que tengo la de Guyo, la cimarrón en el 30 litros, y debajo lo que puse, cómprate si tienes dudas, o algo de arcilloso, pues lo que hice yo en ese montaje, le puse algo de Aquabasis debajo, muy poquito, y sobre entonces puse una sílice o una arena o una grava que me aseguro que es inerte. Entonces ya va sobre seguro y ya sabes lo que estás metiendo en cada momento y lo estás controlando. De otra forma, si tienes dudas, pues te puede venir el problema por ahí o no vienen por ahí. Luego las cosas nuevas muchas veces ni los fabricantes te dicen lo que tiene, y hasta que no tenemos experiencia no sabemos lo que estamos utilizando. Entonces, pues yo si tienes la menor duda me iría a Aquabasis debajo, sabes que estás metiendo esa parte arcillosa que tú compones o que tú dices de nutrientes, y luego pones la sílice que tú quieras, del color que tú quieras. Y a lo mejor te quitas problemas porque ya para empezar en tu cabeza ya sabes cuando aparezca algo de dónde viene el problema, si es que lo hubiera en este caso. Me compré una pantalla Chihiro Serie A de 40 centímetros con 3850 lúmenes para un acuario de Hi-Tech, para un 40×40. Bueno, los lúmenes os tengo dicho que son muy relativos, Bumbu, cuidadito con eso. Y no quites el acuario, haz un cambio de tipo de acuario. Buah, si lo que no tengo es tiempo, lo que tendré que hacer es ver hasta para cambios encima. Y ya además que los tengo todos en bajos requerimientos en este caso. Monta un acuario marino plan barato que aprendamos. No, de marino sí que os digo que no me meto. De marino con el macroalgas tengo bastante de momento. Si algún día me va bien la cosa y por tiempo a lo mejor le hago una ampliación, pero con el mismo concepto de acuario y conforme lo tengo, mismo tipo de iluminación y todo, porque lo tengo ya el truco cogido. Lo que no quiero es complicarme. John, quería preguntarte si me recomiendas comprar NPK en preparado comercial o hacerlo yo. No sé si realmente me ahorraría mucho dinero. Es para un 615 litros con algo de vegetación tipo low. Ahí siempre recomiendo que cada uno haga lo que quiera. Yo me hago mi propio abono, entonces yo lo hago yo. Si fuera un 600 Hi-Tech, ahí sí que te ahorrarías hacerlo tú. Si es un 600 y le pones 5 o 10 mililitros a la semana, pues tienes que echar tus cuentas. A lo mejor te sale más barato comprar alguno, pero bueno, eso ya son cosas personales. Pero como te digo, yo me hago mi propio abono, entonces incito a hacérselo a la gente si tú crees que es lo correcto y vas a ahorrar, pero echar cuentas. Es que es tan fácil como echar cuentas y ver si estáis dispuestos luego bueno, lo bueno que tiene uno que compras comercial, que hay de todo hoy en día, que sabes ya lo que estás echando y no te vas a equivocar, por ejemplo, en la preparación. Pero bueno, yo en mi caso yo me los preparo los propios abonos, como sabéis. Y tengo peces de fondo que me lo revuelven. Bueno, de todas formas no creo que lleguen a revolver. Si tú pones dos dedos de sustrato, abajo pones un dedo de Aquabasis, no creo que la parte de atrás los peces te lleguen a revolver eso, Marcos. O sea, sería mucho revolver. Guillermo, José Segura, te aporto es con peristálticas bien cómodo, pero si pasas como yo de abonar 1 o 2 veces semana a pequeñas dosis diarias, implica nueva curva de aprendizaje, que es en lo que estoy. Y esa es una otra forma, y hay quien hace microabonados 3 o 4 veces a lo largo del día, y yo en mi caso cuando lo tenía el 500 abonaba 2 veces, antes de encenderse la luz, que era cuando empiezan a consumir las plantas, y luego a media tarde le metía otro chute un poco más pequeño. Como dice Guillermo, lleva un aprendizaje porque son experiencias diferentes. Y luego no olvidemos cuando se hacen esas cosas, observar el acuario. Si tú ves que haciendo eso se te descontrola de algas, pues es que a lo mejor algo estamos haciendo mal, le estamos poniendo de más, estamos abonando tarde, mal y nunca, etcétera, etcétera. Pero al final lo bueno que tenemos hoy en día con los medios que hay, y hablando, es que se puede hacer de todo al gusto de cada uno, siempre cada cual de vosotros sepáis lo que estáis haciendo y por qué lo estáis haciendo. No porque tal lo hace así a mí me va a ir bien, no.
Lo que hace una persona te puede servir de referencia y a partir de ahí tienes que crear tu propio estilo porque tu acuario no es el de la otra persona, evidentemente, como es de sentido común nuevamente. ...40×40... No sé si puedes opinar sobre la pantalla. A ver, de las Chihiros clase A no tiene ninguna, suelen dar bastante lumen, pero como digo Bumbu, el lumen no es todo, es el par. No sé si esa pantalla te da el par, pero para un low tech tendrías que tener pantalla de sobra. Y uno de los problemas de estas es que no sé si llevan dimmer, incluso a veces lo que hay que hacer es esas pantallas incluso dimearlas para evitar problemas de sobreluz. Experimento quise decir. Y Carlos, buenas tardes. Domingo, no debería esa arena bajar el cache porque no debería retener carbonatos. De todas formas, yo tengo entendido que esa en concreto va tintada. A ver si es proceso, por eso por lo que baja. Ya nos cuentas. Bueno, lo que creo que ha dicho Marcos que bajaba el pH, no el KH. Pero bueno, al final es lo que pasa. Cuanto más natural hagamos los acuarios, menos problemas vamos a tener. Eso también es cierto. Ahí yo sé, creo, por dónde va también Domingo y ahí eso es así. Marino solo peces. No, dejar marino, bueno, como siempre, quien quiera marino que se lo monte. Yo tengo bastante con mis macroalgas. Pero puedes meter peces si lo aumentas de tamaño. A ver, el macroalgas, hay peces que se comen las algas. Evidentemente no puedes meter todos los peces que tú quieras. Y su aumentar de tamaño podría meter algunos habitantes de tamaño pequeño que no se coman las algas. Si hago ampliación, a lo mejor incluso sería por eso, por tener algún pececillo más. Pero en realidad de momento vamos a estar parados. Y si además hay que hacer ampliaciones, como digo, porque tengo el tiempo. En este caso, como siempre, es una cuestión de tiempo más que nada. Y por meter más variedad de algas y de gorgonia fotosintética, para darle todavía más color, más fuerza al montaje. Y por qué no decirlo, porque me va gustando ese proyecto cada vez más. Lo que tendré que ver es, en función del tiempo, si hago una ampliación, o lo que he dicho, la otra opción es, tengo el 75 litros al lado, pues cuando vea qué tal, hacer un desmonte cuando lo considere y utilizar esa urna para hacer esa ampliación y ya está. Si es que al final, por suerte opciones tengo, como siempre digo, lo que no tengo muchas veces es el tiempo, pero por ideas y por otras historias no va a ser en mi caso, por suerte. Un 500 litros es muy chulo, pero solo de pensar en los cambios de agua y mantenimiento a mí me daría una pereza tremenda. Nada, manguera para afuera y manguera de entrada para adentro y se hace muy fácil, se cambia casi solo y un timer siempre para que no se me olvide, eso sí. Voy todos los días por la mañana con el pipi del móvil puesto el cronómetro para que no se me olvide, lo tengo todo cronometrado, que si no algún día la voy a liar. ¿Tienes algún vídeo donde explicas cómo hacerlo? Lo del abono, sí, en sección de abonado del acuario plantado. ¿Qué acuario desmontar llegado el disgusto o caso? Todo un dilema, cada uno tiene su carisma. Pues la verdad es que tengo un candidato. Si me tuviera que cargar alguno, yo creo que me cargaría el último que entró, que fue el 60 litros, donde hicimos el del Forest, el último que monté. Más que nada por ser el último que he montado, estaba ya maduro, estaba bien, pero bueno, yo creo que si me tengo que quitar un gasto no tiene sentido quitar el 6 litros. No voy a quitar el macroalgas y el emergido, como digo, sería la otra opción. O sea, otra opción, como habéis dicho, pues cargarme el macroalgas como tal, cargarme el 75, hacer la ampliación del macroalgas 75 y quitar esa urna, por ejemplo. A ver, ya digo, va a depender del tiempo, pero bueno, la idea de todas formas, si me cargo, con cargarme no me haría nada. Lo suyo sería en vez de 7 quedarme con 5 acuarios, ya digo, va a decir todo el tiempo que tengamos. Consejos para la reforma de un acuario sacando peces. Me da cosilla sacar los ramis, la rábula, etcétera, pasarlo a un acuario temporal pelado. Es que la reforma de peces, de acuario que digan todo este caso, más que consejos, yo qué sé, yo cuando cambié el 500 el año pasado preparé 3 o 4 tuppers, me pegué casi toda la noche sin dormir para hacerlo casi en 24 o 36 horas todo el cambio, para no sufrir bajas, con la temperatura, los filtros puestos, la calefacción puesta para que no bajase la temperatura también. De los tuppers, etcétera, etcétera, te pegas una paliza. Lo que te diría más que eso es rapidez, pero es que el problema luego lo que vayas a hacer la reforma, ¿cómo va a ser esa reforma? Porque una cosa es una reforma, mover 4 cosas y otra cosa es hacer un montaje totalmente nuevo, etcétera, etcétera. Son cosas complicadillas y a veces por eso lo mejor es dejar los proyectos que vayan evolucionando y ir planificando, viendo lo que vas a hacer luego y cuando vayas a hacerlo pues haces un montaje desde cero bien y ya está. También es la otra opción muchas veces. Porque efectivamente, dejarlos dentro y todo eso no es conveniente, pero es que el problema es que cuando vas a hacer reforma, lo mismo te cargas el acuario entero. No sé, eso ahí, como siempre digo, no entro en esas cosas porque son cosas de gusto personal,
Pero yo dejaría el proyecto evolucionar y si tienes que hacer un cambio, pues oye, al final es que ahí no puedo entrar en esas cosas porque son cosas personales vuestras, normalmente. ¿Unos caballitos en el macroalgas irían bien? No, los caballitos son muy esclavos. Lo que no tengo es tiempo para complicarme la vida. Además, los caballitos precisamente requerían de un tipo de urna por su nado, por su morfología, por su forma de ser, totalmente diferente a lo que es el macroalgas, que es alargado bajito, sino que habría que hacer cortito ya y hacia arriba, tipo cubo. Y además, como digo, lo que no tengo es tiempo para estar pendiente de los caballitos, darle de comer 3 o 4 veces al día. Precisamente todos los cambios que haga será para simplificarme la vida porque es así, ya está. Y como digo, que eso no quiere decir que no le haga caso a los acuarios se ven que están siempre bien, pero lo que tengo que hacer es ir a pasos que me faciliten la vida o que me quiten aunque sea o me liberen un minuto al día. Eso es lo que voy a hacer en mi caso para intentar mantener precisamente todo lo que hay. Y en buenas y perfectas condiciones, importante. David, ¿qué roca acompañaría unas raíces de vid que no sean canto rodado? Es que a la viña le pega el guijarro, eso es así, mejores uvas hechas. Domingo, tienes que quitar el del tronco en emergido, es muy feo ese tronco, yo paso por tu casa y te lo gestiono. Es que Domingo vino por casa un día y es verdad lo que siempre digo, que no soy capaz de grabar lo que se ve. Cuando vio en persona el tronco que tenemos en el emergido del 30 litros, lo que era la casa del Beta, es que choca mucho la atención, está muy guapo, pero oye, que si lo desmonto, pues ya tengo candidato a quien se va a llevar ese tronco para hacer un acuario feo, como dice él. Y yo me llevo la urna, dice Jaume. Efectivamente, cuando hagamos aquí reparto de cosas, salimos por pies todos. Una reforma moviendo un poco, dejar y replantando para bajar dificultad. Tengo 2 filtros externos, estoy por poner uno en el otro acuario con los peces y otro dejarlo en el acuario funcionando. Y así tengo algo más de tiempo. Para cambiar es quitar plantas invasivas, poner una playa de arena. Pues si lo tienes mejor planificado que yo ahora mismo, porque tú me estás proponiendo, pero tú eres el que está viendo el acuario, como siempre digo, Marco, y si tú lo tienes planificado así, pues tírale para adelante. Y oye, otra forma de hacerlo, eso sí es un consejo que te doy, que yo siempre lo intento aplicar. Un buen amiguete que también entiende de acuariofilia, preparáis un par de cervecitas, os ponéis así tranquilamente, os ayudáis, por si hay algún imprevisto que sea el menor tiempo posible, y es la forma también de disfrutar de estas cosas en el hobby, que a veces lo olvidamos, que es la esencia del hobby, disfrutar y compartir también con amigos. Imagen arada a alguien, allá volvió. No sé, por suerte no ha parado por aquí y a veces sabéis que hemos tenido problemas de conexión, pero bueno, llevamos 1 hora y 10, o sea que va bien la cosa. Y llevamos la cervecita a medias. Madre mía, ni ver, bebemos ya. Rael76, muy buenas. He conseguido un extintor de 2 kilos CO2. Puede ser peligroso instalarlo para un 30 litros con un buen manoreductor y válvula solenoide. Y si es aconsejable, un saludo. A ver, puede ser de 2 kilos o puede ser de 7. Lo que es importante es que el manoreductor esté bien y que tú regules a esa cantidad de litros que tienes en realidad para el pH que tú quieres en función del pH que tú tienes. Eso es más importante que la cantidad de kilos que tú tengas en realidad de reserva. Lo que tienes es, para 30 litros con 2 kilos vas a tener seguramente botella para un par de años, si la regulas bien, si no tiene fugas, etcétera, etcétera. Pero no es por el tema de kilogramos o no. Yo de hecho tengo la botella del 500 litros, es de 8 kilos, es la más grande que tengo. Y en los demás, quitando el chiquitín que tengo una de medio kilo, pues tengo botellas de 5 kilos, porque por ejemplo para el 300 me dura para más de un año. Y es lo que he dicho antes, hacer las cuentas. Y también eso lo explico en un vídeo en el tema del CO2 para acuario plantado, que es lo que aconsejo. Que sea de 2 kilos, pues mejor que si es de medio kilo. Menos vas a tener que recargar en este caso. Más económico te va a salir el propio equipo profesional de CO2. A mí me da miedo el estrés de los peces. Y bueno, pues ya pondrás lista de material en venta. A Guanapo, yo reciclo mucho en Guanapo. Además está de moda el anuncio este de lo que no hay que hacerlo, hay que reciclarlo, hay que usarlo, pues yo estoy de acuerdo. Sacaré la cerveza, me va a subir el pH y el ácido úrico, el último test que me hice de sangre, análisis, me salió por primera vez en mi vida un poquito de ácido úrico. Digo, vaya por Dios, me van a quitar la cerveza, pero no, de momento ha vuelto toda su normalidad. Buenas, Helio, pues buenas, Gonzalo. Tengo una pregunta. En un 64 litros cúbico, imagino que será un 40-40-40, ¿meterías pareja de Ramirezi? Si solo los vas a tener a ellos como peces principales, sí, puede ser una buena opción en este caso. ¿Te gustan las gambas Sulawesi? ¿Tendrías? Germán, me gustaron mucho el proyecto que montó Paco en el local, yo la verdad es que las vi. Me llegué a plantear, porque empezaron a criar, si recordáis, tanto las gambas como los caracoles que había en ese proyecto.
Ya sabéis que eso lo llevaba Paco, es más especialista en tema de gambas. Me gustaron mucho, pero a día de hoy, como digo, no monto más proyectos porque los tengo casi todos uniformados, van casi todos igual, entonces por simplicidad no me complico. Me llamó la atención y no descarto que algún día pues, pueda montar un proyecto de gambas sulawesi en el futuro, porque me llamaba la atención. Además, aguas duras, aquí en Albacete tenemos también aguas duras. Lo que pasa que en el local, por ejemplo, las tenían Paco muy bien montadas. Era todo agua de osmosis, añadiendo todas las sales. Y para montar un 30, un 40 o 50 litros es económico, por ejemplo, hacerlo así, un proyecto muy específico tipo biotopo. También es cierto que esos montajes más específicos que no evolucionan tanto porque tienen menos plantas, sencillamente las gambitas y tal, me gustan menos a largas porque a mí un acuario plantado, la gracia que tiene, como siempre digo, igual que el macroalgas, que crece y va evolucionando y cada día ves una cosa diferente. Entonces a mí me gusta más el dinamismo de los proyectos, me llama más la atención, me cautiva, me hace estar más pendiente de ellos. Pero ya te digo, las pude disfrutar en el local, es un proyecto recomendable y no podría decirte si sí o si no, porque es verdad que me ha llamado la atención. Y la pareja con un cardumen de neones verdes, a ver, las podrías poner incluso, yo le pondría unas coridoras Abrosus, un cardumen de 6 o 7 para ese proyecto. Y el tema es que los neones verdes, yo me he dado cuenta que yo los he empezado a disfrutar en el 300 desde que están más de 40. Entonces, a ver, los puedes tener 6 o 7 neones, pero yo en ese caso no los pondría, porque sí, nosotros parece que lo vemos bien, pero si de verdad veis el cambio de comportamiento de cuando había 20 a cuando había 30, a cuando había 40, te das cuenta de lo que decimos, que el cardumen, esos peces lo agradecen, se sienten mucho mejor, menos estrés, te van a ir mejor. Entonces, para tener 7, 8, 10, que además los ramiresi son muy territoriales, va a estar una urna muy pequeña, yo pondría unas coris abrosus, pondría esos ramiresi y al final creedme que esos proyectos específicos cuanto más sencillos mejor, de verdad, es que se van a disfrutar mucho más. Voy a meter, bueno, esto como siempre digo, yo solo lo aconsejo, luego cada uno hace lo que le da la gana, efectivamente me preguntáis, yo respondo evidentemente, pero que no me meto en la casa de nadie, que opinar como siempre digo gratis, tenedmelo, sabéis que sabéis por dónde voy en este caso. Voy a meter en un tupper de 20 litros sustrato nutritivo reciclado de desmontajes con la luz de esas de kit. Voy a intentar pasar plantas a emergido con tapa y abonado foliar. ¿Le pongo nebulizador o no? Al gusto de lo que quieras hacer, Marcos, y en función de la humedad que tengas relativa en tu propio proyecto. Si hay mucha humedad relativa, lo mismo no te hace falta, y de hecho las que se adaptan en emergido no necesitan humedad. Las que necesitan ese nebulizador son las que realmente les cuesta más adaptarse al emergido cuando vienen del sumergido. Ángel, buenas, acabo de llegar, ahora no he podido entrar antes, ¿qué tal todo? Pues aquí estamos, ni la cerveza nos podemos terminar en estos directos últimamente. 58 usuarios, 59, nuevo récord yo creo. Tetra Embre con los Rami que se mantienen bien a raya. No, yo en este caso, como he aconsejado, pondría las Coris Abrosus y los Rami solo. Porque luego otra cosa, hemos dicho 64 litros, pero al final se te va a quedar en 50 litros reales. Es decir, no queramos hacer imposibles y es lo que os aconsejo, que luego vienen los problemas, gastamos dinero y hacer las cosas sencillas. Yo cada vez me doy cuenta que cuesta menos, lo disfrutamos más y tenemos menos problemas y el acuario es más natural, pero bueno, como siempre digo, haced lo que queráis cada uno, que yo os aconsejo y además os muestro lo que he ido haciendo, lo que he ido evolucionando en mis propios acuarios, con mis propios aciertos y mis propios errores. Y gracias a ti en todo caso. Buenas tardes, enhorabuena por tus vídeos. Tengo una duda, tuve un pico de nitratos y salió punto verde, ya lo he estabilizado, pero ¿cómo se pueden quitar de las anubias? Otocintrus, las gambitas van picoteando y sobre todo, a ver, las anubias, el problema tiene hoja dura, pero frotar manualmente al final, no sé qué pasa, que no tenemos nadie la paciencia y acabamos haciendo más daño a la planta. La otra opción es, si lo tienes estabilizado, dejarlo, van a salir hojas nuevas y de vez en cuando, pues cada semana, como a veces me ha pasado a mí, sobre todo las hojas que llevan mucho tiempo, las plantas de crecimiento lento que tienen mucho tiempo al final, en un año, una hoja de anubia que lleva un año o 2 años en un acuario es normal que te salga algo, no somos ninguno perfectos y cierta alga verde es bueno para los habitantes que tenemos en los acuarios, caracoles, neocaridinas, etcétera, etcétera. La tercera vez que se viene Chloe al directo hoy con nosotros, aquí está. Y yo lo que haré en ese caso es, pues las que estén peor las vas cortando poquito a poquito, conforme va echando hojas nuevas. Y es una forma también de estar entretenidos y pendientes de nuestro proyecto y ir haciendo pequeñas mejoras en este caso. A mí las gambas a la plancha en el acuario se me mueren antes.
A ver, el otro día lo que he dicho, vino un amigo a llevarse del 30 litros de las neocaridinas y como digo, ¿cuántas hace falta para hacer una cazuela de gambas al ajillo de esas? Yo quiero ver un holandés en tu canal. Bueno, el holandés más parecido que tuve fue el propio 500, que se comió literalmente el Hardscape, se comió los 50 y tantos kilos de roca de dragón que tenía y parecía un holandés más que un paisajismo. Y si algún día vuelvo a montar, pues ya te digo, tendrá que ser un acuario pequeño porque a mí me encantan los plantados. Bueno, el último holandés en realidad, rectifico, disculparme, fue el directo que vino Paco, que también estuvo Juan Miguel, otro miembro del local, y fue el que hicimos en el acuario pequeño, pero bueno, fue un poco para hacer el vídeo, el entretenimiento y al final, como visteis, lo cambié a una cosa más sencilla todavía. Gracias a ti y estaría bien, evidentemente estaría bien, pero bueno, de momento, por falta de tiempo también, como he dicho, espero que me comprendáis. Igual que estos proyectos bajo requerimientos, no me complico, un par de veces a la semana le echo fluflus y son llevaderos, un poco gasto energético, que como os dais cuenta tengo que tener tiempo también para los gatetes. Es que no es tan fácil como os pensáis esto, ¿eh? Y luego trabajar, que es que trabajamos, que es que eso también se olvida. ¿A que sí? Madre mía, que vienes de comer chiches, ¿cómo te huele el taco? Me has echado para atrás, me has echado para atrás. ¿Cuántos chiches te has comido? A mí una buz de cada hoja me sale nueva, a las 3 semanas se empieza a llenar de algas, pincel, no sé qué pasa, es una de estas raras Kissiminitar o algo así, no sé por qué. A ver, muchas veces las buces es verdad que son plantas que se apañan con menos luz, casi todas de las que pensamos, y no son plantas que especialmente tampoco les guste una corriente muy fuerte, ¿vale? Eso también puede ser un factor, aparte evidentemente de los nutrientes, etcétera, etcétera. ¡Ay! ¿Vas a hacer más ruido que el vecino con la música? ¿A ti también te voy a tener que decir que no cantes? Madre mía. Estoy encantado con la gatita. Desde que me hace caso. Sí. Dile algo a Gelia. Dile algo a los suscriptores. ¿Eh? Dile algo a los miembros del canal. ¿Eh? Eso digo yo. Como veis no me hace falta ni directo, me entretengo solo aquí en casa. Bueno, nunca me habéis dicho, alguno de vosotros sé que tiene gatos, pero ¿cuántos de vosotros tenéis gatitos en casa? Sé que Carlos tiene, creo recordar que muchos de vosotros también teníais, pero que al final, un canal de gatos, eso sí que mueve gente, ¿eh? Lo que pasa es que a nosotros nos gustan los peces. A ti también te gusta el pez, hay como pilles el anzuelo del 300. ¿Qué vas a hacer con él? Te lo comes. Seguro que manda mensajes encriptados al resto de gatos de los suscriptores. Es curioso, y esto sí que puedo hacer una reflexión, tenemos un vídeo grabado de cuando entró Junior, pequeño, y tienen su llantido o su llamada de auxilio, y cada vez que lo ponemos salen los tres como buscando dónde está el gatito pequeño, siendo el vídeo grabado del propio Junior, y sí que tienen su idioma, evidentemente, todos los animales, de hecho, pero bueno, lo que pasa es que nosotros no entendemos el de los gatos, y luego es que además somos esclavos de los gatos que mandan ellos en la casa, es muy fuerte. Miguel, yo tengo un gatito, yo a Coco al lado lo tengo, efectivamente. Pero es que luego llega la noche y no te hacen caso, pero te pones de directo 3 veces que se ha salido ella. Y nada, yo creo que vamos a cortar y media, ¿vale? Así que última ronda de preguntas, si alguno quiere. Vamos a ver la encuesta, 84 votos, gracias a todos los que habéis votado. Y evidentemente vosotros no queréis que quite proyectos, pero bueno, como he dicho, intentaré que no. O intentaremos ir haciendo pequeños cambios para poder mantenerlo todo, que creo que es importante. Además, acaba de llegar Gelia, va para allá la gatita. Y nada, quita el 30, dice Paco, y te lo llevas tú para casa. Yo una gata y 2 perros, y el 300 también te lo vas a llevar, Paco, si quito el 300. Y montas 8 pequeños, sí, para eso estoy, para montar 8 pequeños. ¿Cada cuánto hago tratamiento con agua oxigenada? A ver, lo suyo es no tener que usarla, el agua oxigenada, pero bueno, si tienes por algún problema, en este caso de alga puntual, mientras que vas equilibrando los parámetros, yo lo haría, por ejemplo, el día antes de hacer el cambio de agua, por ejemplo, y así también quitas restos y quitas historias, una vez a la semana máximo. No conviene cebarse porque si no al final el agua oxigenada es que quema, puede llegar a matar bacterias y podemos llegar a asfixiar incluso los peces si nos pasamos de dosis.
Por eso cuando todo el mundo te dice 10 mililitros cada 100 litros, la gente dice 10, yo recomendaría 5, porque si tú dices 10 y luego la gente se va a 20 y etcétera, etcétera, y vienen los problemas. Yo tengo una gata gris. Es que hay que poner al día Gelia, acaba de venir aquí en el directo, a ver si algún día sale y saluda. Se nos ha subido 3 veces Chloe. Está aquí haciendo llamamiento gatuno al resto de gatos del mundo. Y mañana no podemos salir a la calle porque van a estar todos los gatos esperándonos en la puerta. Pero bueno, se ríen flojo porque le da vergüenza, pero el que los tiene que mantener eres tú, así que lo que hagas está bien, estará efectivamente. Y ahí donde esos folios y carpetas entra un 30 litros. Aquí teníamos el 30 litros de cubo, pero lo quité porque bebían los gatitos. No me molestaba que bebiesen, me molestaba que Junior, igual que cuando teníamos aquí el 8 litros, con la patita le daba por tirar agua afuera porque le hacía gracia. Y por eso los quité de aquí, no porque no me hubiera gustado tenerlos aquí. Lo hago fuera del acuario, no te preocupes, yo usé solo 3 mililitros. Y de todas formas, no utilicen nunca concentración pura. Aunque saquéis las cosas para tratar las plantas, no utilicéis concentración pura que quema. Usarla diluida como, yo que sé, si echáis 1 litro, echarle 1 mililitro, 2, dejarla 3 o 4 minutos, tampoco pasarse. Son tratamientos preventivos, un poco de choque. Pero sobre todo lo importante, insisto, no tomarlo como rutina. La rutina debe ser saber qué pasa en los acuarios. Y esto dejémoslo para casos muy, muy puntuales de cosas especiales, excepcionales. Porque al final lo que se trata es eso, de evitar que pasen esas cosas, y eso se hace no picándonos en estos tratamientos, ni ciertos medicamentos, ni ciertas cosas que nos venden, sino sabiendo qué pasa, porque es que al final es economía, es facilidad de vida y es disfrutar del proyecto cuando sabes los problemas que tienes. Yo tengo una agapornis, madre mía, tenemos aquí toda la fauna ángel. Si lo sacáis fuera, darle con un cepillo incluso metálico. Dice Alfredo, hola, ¿conoces algún producto para quitar el biofilm, además de los esquimes de superficie? Lo que mejor va es el esquime de superficie en este caso, o una buena circulación de superficie que también rompa. Y sobre todo el biofilm es indicativo. A ver, a veces le tenemos manía porque impide un poco el intercambio gaseoso, pero es que lo más económico al final, más que productos, es un skimmer que te vale para toda la vida del proyecto. Lo puedes regular y al final estéticamente es que tampoco quedan tan mal. Ese sería mi consejo, como siempre digo. Domingo, y una cosa que nadie tiene en cuenta es la concentración de agua oxigenada. Lo normal es 3%, pero también venden de 6%, así que no es lo mismo tener 10 mililitros de una concentración que de otra. Efectivamente, y lo que decía, si cuando se recomienda 10 es... El problema es lo que decimos siempre, tú dices, haces esto y la gente se toma esto. Y cuando decimos esto, también es un poco responsabilidad de la gente, por eso intento ser muy precavido con las cosas que digo. Y tiro siempre para la baja, porque luego la gente hace lo que le da la gana. Pero es que al final los problemas los sufre quien se pasa o quien se cede. Entonces, por eso aconsejamos con la mejor intención muchas veces. Y por eso hay que, como os digo, no picarnos en el tema del agua oxigenada, ¿vale? Son cosas muy puntuales. Y si no, clean, pero es para hoy y hambre para mañana. Skimmer potente, efectivamente. Yo creo que al final es un buen skimmer, al final es que no sale tan caro si lo tienes planificado desde el principio los proyectos, y es que nos quitan muchas historias, facilita la oxigenación. Yo además que me gustan los acuarios sin tapa, la estética de la superficie en movimiento y cristalina es que te quedas embobado, es así. Josep, yo tengo 7 periquitos, un perro y 3 acuarios. De momento casi nos vas ganando, Josep. La verdad es que periquitos 7. La verdad es que los periquitos son... Yo no puedo tener periquitos, evidentemente, ni pájaros por el tema de los gatos. De hecho, se habló cuando se cerró el local. A ver, al final estaba claro que el Coco era o para Paco o para Javi. Pero yo es que en todo caso no me podía haber traído a Coco porque con los 3 gatos, en aquel momento teníamos 2, pero imagínate la que se lía en casa, ¿no? Gracias, Domingo, dice Daniel. Y os tengo que dejar, los perros me reclaman para el paseo. Me reclaman, un placer compartir este momento. Gracias y buena nit, gracias a vosotros. ¿Y tú qué pondrías? ¿2 apistogramas o 2 ramiresis? Eso al gusto ya, Pedro. A mí me encanta el ramiresi porque es el logo del canal, pero los apistogramas también tienen su encanto. Entonces ya esos son cosas personales. Y de hecho yo en 300 litros ahora tengo un macho apistograma con 2 hembras y la pareja de ramiresi, pero porque son 250 litros reales, ¿vale? Lo que siempre decimos. Los condicionantes de cada tipo de proyecto. Yo tengo 70 litros con 2 tidal y de movimiento de superficie, incluso en invierno me evapora a la semana 3 centímetros mínimo. El Pandurani está muy chulo, así que es enano, efectivamente, eso al gusto de cada uno. Bueno, hemos llegado y media. Yo creo que tenemos dejado hasta aquí este directo, hora y media. La verdad es que hemos empezado antes, se agradece.
Así que muchísimas gracias como siempre. Como siempre digo, también tenemos la función miembros de canal para quien quiera apoyar este proyecto, ya sabéis. Además está aquí Gelia, que le va a dar a terminar el directo, así yo me estoy despidiendo. Y nada, muchísimas gracias y ya sabéis, el domingo nuevo vídeo, nos vemos. Hasta luego, amigos. ¿Le das todo a terminar o no? Sí, que también se va. Es a cuidarse todo el mundo. ¿De cerveza? Evidentemente, ahora me termino la cerveza. Hasta luego todos.